Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga a todos. Es una bendición poder comunicarnos a través de esta forma que hemos encontrado de llegar a cada familia, a cada hogar. Y creemos que el Señor va a hablarnos en esta tarde a todos. Quiero compartir una palabra que he puesto por título 40 días o 40 años. Estamos viviendo tiempos extraños para todos, tiempos difíciles para todo el mundo, incluida la Iglesia del Señor. Y viendo lo que estamos viviendo en este tiempo, entiendo de que Dios está moviendo el reloj de los tiempos. Algo ha cambiado en el cielo, en el aire, en el mundo, algo está cambiando y Dios está detrás de todo esto. Me acordaba, cuando leemos en 1 Crónicas 12:32, no lo busquen, que estaban los hijos de Isaacar, eran 200 principales, dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. En este momento necesitamos que Dios nos revele qué es lo que tenemos que entender de este tiempo y qué es lo que la iglesia debe hacer en este tiempo. Leía, como todos leemos, las informaciones sobre la cuarentena y el aislamiento. Y leía que no es lo mismo cuarentena que aislamiento. Cuarentena tiene que ver con este periodo en el cual tenemos que estar en nuestras casas, no teniendo contacto con nadie, con el fin de ver si no estamos enfermos y a la vez no contagiar a nadie. La cuarentena, para que se entienda su significado más profundo, es de prevención. En cambio, el aislamiento ya tiene que ver con que la persona está enferma y necesita estar retraída en su casa para recibir una atención médica apropiada. Las cuarentenas, las primeras que tiene conocimiento el hombre, son las que practicaban el pueblo judío. Cuando estaban los leprosos, en Levítico 13, Dios habla y da indicaciones donde el sacerdote diagnosticaba a las personas que tenían síntomas de lepra, las separaba por un tiempo y de acuerdo a los síntomas, como iban avanzando, decretaba si estaba enferma o estaba sana. Y esto generaba un aislamiento o una vuelta a la vida. Así que no es nuevo esto que estamos viviendo. Y por otro lado, pensando en cuarentena, 40, se nos viene a todos el significado que tiene el número 40 en la Escritura. Vemos que en diferentes oportunidades el número 40 encierra algo. Y no quiero hacer numerología, sino quiero que tomemos conciencia de que estos tiempos tienen algo de Dios detrás. 40 días llevó el diluvio en el tiempo de Noé. Dice que llovió durante 40 días y 40 noches. 40 días estuvo Moisés ayunando y buscando a Dios en el monte Sinaí, cuando Dios le da los mandamientos para el pueblo. 40 años estuvo el pueblo en el desierto hasta que pudo entrar a la tierra prometida. 40 fueron los días que Goliat perturbó al pueblo de Israel hasta que David hizo justicia por manos de Dios. 40 fueron los años de los reinados de Saúl, de David, de Salomón. Elías tuvo 40 días en ese monte donde Dios le susurra y le habla cuando estaba angustiado porque habían amenazado su vida. ¿Qué quiero decir con esto? No hablo de la cuarentena, sino hablo como este tiempo especial que Dios define para tratar nuestras vidas. ¿Qué quiero decirte, hermano querido, amigo querido? Que hay algo que Dios va a hacer y este tiempo es importante saber cómo lo vamos a enfrentar. Y quiero compartir la palabra en esta tarde que tiene que ver cuando Jesús fue llevado por Dios al desierto y ahí el diablo lo tienta. Así que te animo a que busques en Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 al 13. Y dice así, es una versión, Dios habla hoy. Dice, el diablo pone a prueba a Jesús. Comienza diciendo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre.
El diablo entonces le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego, el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los reinos y países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estas naciones, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras ahora, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. El diablo continuó oprimiendo a Jesús y dice: después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, tírate desde allí arriba hacia abajo, porque la Escritura dice que Dios mandará a sus ángeles a que te cuiden y te protejan, que te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó también, dice la Escritura, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Vemos que momentos antes Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, y esa hermosa escena donde el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él y se escucha una voz del cielo y el Padre dice en ese momento: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ese momento no pasó mucho tiempo y dice que Jesús no fue por su propia voluntad al desierto, sino que Dios lo llevó al desierto lleno del Espíritu Santo. Y vemos que Jesús fue probado en 3 áreas distintas. Una es la prueba que yo llamo de la necesidad y de la provisión, las necesidades humanas y naturales que necesitamos cubrir, y que el diablo lo probó en eso. En segundo punto, el diablo lo prueba si Jesús quería depender de Dios o él quería tener todo el poder sobre su vida. Y Jesús le dice nuevamente que no. Por último, el diablo pone en duda la confianza de Jesús en su Padre. Le dice: si Dios te cuida, puedes subirte a lo alto del templo y arrojarte, porque la palabra dice en el Salmo 91, le estaba citando el diablo la palabra de Dios, estaba citando un salmo para que Jesús cayera en su tentación. Y Jesús termina respondiendo que no iba a tentar a Dios su Padre. Por otra parte, quiero mencionar otra historia junto con esta, que es la historia del pueblo de Israel, que es la que se contrapone con la historia de Jesús. Dice en Números 14, 21 y 25, el pueblo estaba en el desierto, había salido de Egipto por mano de Moisés, y Moisés, por mandato de Dios, en un momento Dios le dice que vayan a reconocer la tierra que Él les iba a dar. Entonces elige uno de cada tribu, envía 12 hombres a que vieran esa tierra, y están 40 días, dice, estos hombres viendo esa tierra, y cuando vuelven traen el informe de lo que habían visto. Y había 10 hombres que volvieron atemorizados de lo que habían visto, de los gigantes, de los pueblos que vivían en esos lugares. Pero había 2 hombres que representaban el corazón de Dios, que eran Josué y Caleb. Ellos pudieron ver lo que Dios les quería dar. Y a todo esto el pueblo se rebela contra Josué y Caleb y no quiere hacer caso a las palabras de estos hombres y entra en un desánimo. Y dice Dios en Números 14, 21 y 25, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Ninguno verá la tierra que les juré a sus padres.
ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y Dios decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la poseerá. Esta es otra historia que vive el pueblo de Dios muchos años antes en el desierto. Dice Dios, 10 veces me han tentado, ninguno de los que me tentaron van a ver lo que les prometí. Es más, la historia cuenta que todos estos hombres terminaron muriendo en el desierto. Fíjense lo que le dice más adelante Dios. Números 14:34. Dios le dice así. Esto es como Dios resuelve esta situación. Conforme al número de los días, de los 40 días en los que recorristeis la tierra, ustedes llevarán su iniquidad 40 años, un año por cada día que dudaron de mí. Ustedes saben que me puse a ver qué tiempo les llevaba al pueblo transitar desde que salieron de Egipto hasta Canaán, y nos damos con la sorpresa de que en 30, 40 días le hubiera llevado el tiempo para salir desde Egipto y poder entrar a Canaán. No estaban a más de 400 kilómetros que por no ser fieles a Dios, 40 días se transformaron en 40 años. 40 años que para algunos significó no ver nunca lo que Dios les había prometido. Por eso le puse este título a la predicación de esta tarde, 40 días o 40 años. Hoy estamos enfrentando nuestro propio desierto. Estamos transitando, creo, por una prueba de Dios. Una prueba que Dios ha permitido. No solamente sobre el mundo, sobre la iglesia y sobre cada familia. Ustedes saben que cuando buscamos qué significado tienen los desiertos en la Escritura, nos encontramos que siempre cuando hay un desierto hay un tiempo de prueba, está hablando Dios, está hablando de un tiempo de cambio, un tiempo de preparación y hasta tiempos de juicio. El desierto que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando, hermano querido, es un tiempo de prueba y de formación para cada uno de nosotros. Quiero compartirles lo que dice 1 Pedro 1:7. Dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Dios está probando nuestra fe, Dios va a probar nuestra fe. Seguramente vendrán tiempos donde seremos probados en lo económico, en lo natural, en nuestras necesidades. Tal vez no tengamos algunas cosas que necesitemos y el diablo venga y ponga dudas en nuestro corazón. Tal vez en otros momentos dudaremos de la fidelidad y de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la seguridad que Dios debe producir en nosotros. Y el diablo muy astutamente le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? Y nos va a decir a nosotros, si somos hijos de Dios y nuestro Dios es nuestro Padre, ¿por qué estamos atravesando esta prueba? Y también lucharemos con la prueba de querer que las cosas sean a nuestra forma, los reinos de este mundo, poder controlar las cosas. Y va a ser una prueba humillarnos en los propósitos que Dios tenga con cada uno de nosotros. El desierto para Israel fue un lugar de definiciones, donde los que no aprobaron quedaron en ese desierto, sus cuerpos quedaron en ese desierto, pero los que fueron fieles pudieron pasar ese desierto y poder vivir y entrar a la tierra que Dios le había prometido hace tantos años. El desierto hace algunas cosas en nuestras vidas.
Una de las cosas que manifiesta el desierto es lo que hay en nuestro corazón. En este tiempo se va a ver realmente qué es lo que hay adentro de nuestros corazones para con Dios. En este tiempo se va a ver claramente quiénes somos y quiénes no somos. En este tiempo vamos a poder ver cuál es nuestra verdadera fe. La fe es probada no en los momentos de abundancia, no en los momentos que las cosas son como las pensamos, sino en los momentos donde Dios nos prueba y hace las cosas conforme a su voluntad. Cuando seguimos avanzando con el capítulo de Lucas, el texto que estábamos leyendo en esta tarde como texto principal, vemos que después que el diablo deja de tentar a Jesús, dice Lucas, seguimos leyendo 4, 14 y 15, y quiero que prestes atención a lo que sigue diciendo, porque a veces leemos el texto por títulos y leemos que la tentación de Jesús termina en el verso 13, pero es importante que esto continúe y ¿saben lo que dice? Dice así: después Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Eso es lo que continúa cuando somos aprobados en el desierto por Dios. Si ustedes se fijan y lo leen, porque lo leí en varias versiones, cuando empezamos leyendo Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado por Dios al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero me llamó la atención en el verso 14 que dice que Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús fue revestido de poder en el desierto, cuando pudo decirle que no al diablo y sí a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, no de hacernos sufrir, sino de que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas para que podamos continuar adelante con los planes que Dios tiene. Dios no va a poder hacer la obra que Él necesita hacer si no somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo transitando en este desierto que hoy nos toca, aferrados a Dios, siendo fieles a Dios y estando firmes en la fe. Jesús volvió lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús no era el mismo que había estado antes. Y nosotros ninguno seremos los mismos que éramos antes de este tiempo. Si transitamos esto con Dios, no volveremos a ser los mismos que era antes. Y eso es a lo que apunta Dios. Dios está buscando transformar nuestra confianza, nuestra fe, nuestras prioridades. De pronto nos hemos encontrado en nuestras casas, con nuestra familia, sin nuestras reuniones, sin nuestros trabajos. Algo Dios nos está queriendo decir. Dios nos está queriendo mostrar qué es lo importante para Él en este tiempo. Cosas que han sido estorbos en nuestras vidas, queridos. ¿Cuántas veces hemos dicho que no teníamos tiempo de buscar a Dios? Dios ahora nos ha dado todo el día. ¿Cuántas veces nuestro trabajo, nuestros deseos de prosperar ha sido un impedimento para servir a Dios? Hoy Dios ha quitado de lado nuestros trabajos. Ustedes saben que Dios, para tratar a su pueblo en otra oportunidad, no tuvo una mejor idea que llevarlos 70 años a Babilonia. El exilio a Babilonia tuvo que ver con un trato de Dios. Y es notable cuando estudiamos el comportamiento de este pueblo antes de Babilonia y después de esos 70 años. El pueblo cambió muchas cosas, que fue de aprender a vivir exiliado en otro lugar. Tuvieron que dejar sus casas, sus trabajos, sus parques, sus costumbres. No por una semana ni por un año, por 70 años. Como dije, no seremos los mismos después de que este tiempo pase. Dios nos sostendrá en el desierto, hermanos. Dios no nos va a dejar solo. Dice en otra de las versiones que venía un ángel y ministraba a Jesús cuando estaba en el desierto.
Dios no nos envía al desierto a probarnos solos, sino que Dios nos acompaña y nos da todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en este tiempo. Por último, Dios busca manifestarse en nosotros a través de su poder. Vamos a ver un tiempo donde el mundo va a necesitar de la iglesia, hermanos. Por mucho tiempo parecía que no hacíamos falta a nadie. Ahora van a necesitar la gente que les den esperanza, porque las esperanzas que tenían en este mundo se han destruido en estos días. Las economías lo sentirán, los sistemas de gobierno lo sentirán, y creo que es una oportunidad que Dios ha visto, propicia, para que la iglesia surja, pero no como ha venido hasta hoy, no una iglesia cómoda, no una iglesia que le dedica el tiempo a Dios que le sobra, no una iglesia sin llena del poder de Dios. Dios necesita una iglesia que ore, Dios necesita una iglesia que se santifique, Dios necesita una iglesia que se purifique, Dios necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, Dios necesita una iglesia que se compadezca por los que sufren. Esa es la iglesia que Dios está buscando a través del desierto que estamos viviendo. 1 Corintios 10:11, Pablo menciona esta historia del pueblo de Israel en el desierto. Y fíjense lo que dice Pablo. Viene relatando desde 1 Corintios 10:6 al 11 todos los errores que cometió el pueblo por el cual no pudo entrar. Y termina diciendo el 11 así: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Nada mejor que estas palabras. Pablo dice: Dios nos recuerda lo que no hay que hacer en el desierto, y Jesús nos recuerda lo que sí debemos hacer en el desierto. Terminamos. Vienen tiempos de cambios para todo el mundo, incluido para la iglesia. Habrá cosas que debemos pensar profundamente y cambiar en este tiempo. Dios nos está llevando a una intimidad en nuestras familias, a tener tiempo en nuestros hogares para Él, a cambiar nuestras prioridades. Qué importante será que cuando pase esta prueba haya cosas que cambien en nuestras vidas y que no haya sido en vano este tiempo. La prueba de la fe que Dios nos lleva en el desierto es para glorificarse en nosotros, para tomar más control de nuestras vidas. Tenemos hoy una elección en este tiempo. ¿Serán 40 días o pueden ser 40 años? 40 años serán si no demostramos sanidad espiritual en nuestra fe y quedamos enfermos y aislados para siempre de los propósitos de Dios hasta dejar nuestras vidas en ese lugar, o vivir como vivió Cristo, aferrados a su imagen y ejemplo, y ser aprobados por Dios y ser protagonistas. Escúcheme bien, y Dios quiere que seamos protagonistas del avivamiento que vendrá sobre este mundo. Se lo puedo asegurar que viene algo de Dios poderoso y que tenemos que estar a la altura de eso. Por eso Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios llevó a Jesús al desierto porque sabía que el ministerio de Jesús tenía que ser poderoso. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles porque el ministerio de la iglesia primitiva debería ser poderosa, y fue poderosa. El aguijón en la carne de Pablo era necesario para que su ministerio fuera lo que fue. Por último, termino con un texto. 1 de Pedro 5, del 9 al 10, dice así: manténganse firmes contra el enemigo y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando por este mismo sufrimiento. Miren, parece que lo hubiera escrito hoy Pedro. Manténganse firmes contra el diablo y sean fuertes en su fe. Recuerden
que la familia de creyentes de todo el mundo también está pasando por este mismo sufrimiento. Y continúa diciendo así: en su bondad, Dios los llamó a ustedes, a nosotros, a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Así que después de que hayamos sufrido un tiempo, Dios mismo nos va a restaurar. Si hemos sufrido algún daño, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a afirmar sobre un fundamento sólido. Dios te bendiga. Espero que sigamos buscando a Dios, que podamos enfocar nuestra mirada en este tiempo seguramente de prueba, pero es una prueba con propósito que nació en el corazón de Dios, y el desierto no termina con el desierto. El desierto es un medio para lo que Dios va a hacer después. Necesitamos ser preparados y probados por Dios para ser parte del cambio que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, en nuestra nación y en todo el mundo. Te mando un abrazo muy fuerte. Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, y seguimos buscando al Señor en este tiempo que nos toca como iglesia. Dios te bendiga, hermano querido.